Galáctica, otro concepto en comunicación. Medicina y salud. Galáctica te brinda toda la información adecuada con las voces de los profesionales médicos y científicos mundiales, los últimos avances, descubrimientos y las investigaciones de la medicina actual. Medicina y salud, siempre en Galáctica Digital. Bueno, queridas amigas y amigos, hoy ustedes saben que se está conmemorando el Día del Pediatra, justamente coincidiendo con la formación de la Fundación de Pediatría de la Argentina. Y evidentemente los médicos de niños tienen realmente una tremenda responsabilidad en estos últimos años, porque ustedes saben que no solamente por la cuestión de la pospandemia, sino que ya venían trabajando denodadamente durante muchos años, y hay muchas dificultades en el sector de salubridad que tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel social y económico en la Argentina. Por eso, bueno, queremos saludarlos muy especialmente a todos los médicos que tienen un compromiso para cuidar a los chicos y a las nenas y a los nenes en esta parte del planeta y fundamentalmente dialogar con alguno de ellos, como en este caso lo vamos a hacer con el doctor Carlos Niedelman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, realmente un hombre que viene trabajando hace muchos años, a quien por supuesto lo saludamos y le enviamos un gran abrazo. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte y estar en contacto contigo, luego de muchos años que no nos vemos, ¿no? También una gran Sí, alegría para mí, ¿cómo ¿eh? estás vos? ¿Cómo estás Bien, vos también? bien, El gusto es bien, mío. bien. Voy a intentar responder a tu público de la manera más actualizada sobre la pediatría actual y Ujú. algunas cosas que vos me preguntes que yo sepa. Perfecto. Ahora, Bueno, te pediría que no me preguntes cosas que no sé. está bien, Ana. Fundamentalmente te quiero agradecer realmente tu compromiso como médico, como gran luchador para cuidar la salud de los chicos en la Argentina, un país que tiene muy desmembrado de alguna manera todo lo que es el sistema de acompañamiento para cuidar justamente a los chicos, ¿no? Y lo estamos viendo muy fuertemente en los últimos tiempos. Vos que has sido un hombre que has estado muy de cerca en contacto con los chicos, con el padecimiento de los papás cuando acercan justamente a sus niños a una consulta pediátrica, ya sea en el hospital público o a nivel privado. ¿Qué estás visualizando que está pasando dentro del sector en los últimos años, Carlos? Bueno, en los últimos años hay mucha Ajá, decepción en los pacientes y en los médicos también. claro. En ese sentido, existieron publicaciones desde la Sociedad de Pediatría Ajá, explicando claramente que los pediatras son de la profesión médica los peor pagos. ajá, Entonces, decepción por ese lado. Y por el otro lado, por el lado de los pacientes, la incertidumbre de un país en el que ocurren cosas como las que están pasando. Entonces, eh, casi yo te diría que se trata de algo muy técnico que podría llamarse frenesí de pánico. ajá. Frente a situaciones como estas, surgen Frenesí de pánico. ¿Qué, en la qué frase historia esta, no? en la historia del planeta Sí. hechos muy excepcionales. Por Ajá, ejemplo, gente que votó en la Europa central por la anemia de Alemania, votan a una persona como Hitler. Digamos, y tengo realmente mucho miedo que en este momento, en este país, ocurra algo parecido, digamos. Y todo tiene que ver con la decepción de los seres humanos de la República Argentina para con diferentes estatus. En ajá, este caso, la medicina está mal, aunque la pediatría argentina, digamos, tiene una formación excelente y los pediatras argentinos son reconocidos en todo el mundo. Pero a pesar de eso, el estrato peor pago para los gobiernos, para las obras sociales, son los pediatras y los médicos de familia. Y para la indefensión de los seres humanos y los niños, juntos con sus padres, su familia,
la indefensión en la que se encuentran en este momento, en este país, llevan a una situación de indefensión y de sufrimiento muy importante. Para colmo, no existe dentro de la medicina moderna algo que tiene que ver con lo que hoy se denomina el pensamiento complejo, digamos. ¿Qué es Sí. esto de pensamiento A complejo? ver. Es ver al paciente como un todo, Ajá. digamos. Seguimos viendo una medicina mecanicista como la del año 1730 aproximadamente, en donde nace el mecanicismo, Sí. digamos. Cuando nació el mecanicismo ocurrió porque salieron las máquinas de vapor, y estas máquinas cuando se rompían hubo que formar caldereros, hubo que formar carpinteros, hubo que formar herreros, y la medicina siguió este ejemplo. Y es así como en los hospitales, en la medicina y en las obras sociales existen talleres de cerebro, talleres de hígado, talleres de corazón, digamos, el ser humano dividido. Sí. ¿Por qué, por qué la medicina es así y sobre todo por qué la pediatría es así? Porque es más fácil. Es más fácil indicar para la cabeza cabezol, para el brazo brazol y para la panza panzol. Mientras que si uno profundiza los motivos por los cuales se enferma un ser humano, entramos en un terreno de complejidad que es difícil de manejar y en donde hace falta un modelo de pensamiento que yo llamaría un pensamiento complejo y transdisciplinario. Ajá. ¿Qué es la transdisciplina? A ver. La transdisciplina tiene que ver, sí, Pedro, ¿me quieres decir Sí, no, algo? no, te escucho, me interesa este concepto que vos estás planteando, ¿no? No, Porque no. es Vos parame, muy, porque muy yo me interesante. entusiasmo y me embalo y No, 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 sigo. a ver, comentame, justamente quería que Estamos con la profundices en eso. transdisciplina, Ajá. que es un fenómeno en el cual eh, se juntan, digamos, distintas disciplinas, digamos, un pensamiento de un ingeniero, el Sí. pensamiento de un economista, el pensamiento de un abogado, el pensamiento de un ecólogo, el pensamiento, etcétera, etcétera. Diferentes disciplinas, todas Ujú. metidas dentro de la cabeza del médico y de esta manera el ingeniero, el ecólogo, el biólogo, etcétera, adquieren un pensamiento diferente que supera su propia disciplina. Entonces, adscribiendo al peldaño del pensamiento complejo y transdisciplinario, es que se puede enfocar al paciente desde una visión amplia y entender por qué se enferma, cómo resolver su problema y de qué manera hacer para anticipar su próxima enfermedad. Claro. ¿Se entendió, Pedro, lo que estoy Perfecto, diciendo? perfecto. Dentro de esto que vos estás planteando, ¿qué es lo que más te preocupa a vos como un hombre, un profesional que está en contacto diario con la problemática de la niñez y justamente con esta serie de atrocidades y de faltantes que se comete desde el propio Estado al no darle justamente una contención adecuada a los niños, producto también a veces de la irresponsabilidad de los padres y del Estado que no está acorde a la realidad de los tiempos que corren? Sí, lo que me preocupa mucho es la fuga de los pediatras hacia otros lugares. Digamos, se han perdido en un país con muy pocos valores y cada vez con menos valores. Los Mm, pediatras no tienen por qué conservarlos, porque son seres humanos como cualquier otro y forman parte de esta sociedad y esta cultura. tal cual. Entonces, el valor por la profesión, la caridad y todo ese tipo de cosas ha desaparecido, digamos, y si no se le paga como corresponde, el médico, el pediatra o cualquier profesional se fuga hacia donde puede y hacia donde le paguen mejor o como corresponde. Por lo tanto, nuestro país o nuestras urgencias, nuestras guardias, hoy en día están en manos de médicos extranjeros, algunos te diría que bastante bien formados, pero otros no, Claro. otros con carencias enormes. Ujú. Entonces, introducir este modelo de pensamiento en médicos que no están bien formados, en médicos que no tienen un pensamiento apoyado en la ética y en la moral, y en médicos formados, digamos, porque yo creo que un ingeniero es un profesional tan respetable como un médico, como un arquitecto, como un pintor, Totalmente. como un artista. Pero la medicina es una carrera diferente, Ujú. en donde el médico sí tiene que recibir los honorarios que corresponden,
pero no todo pasa por ahí. La verdadera satisfacción para el médico es estar en condiciones de resolver el conflicto del paciente y seguirlo, sobre todo para el pediatra, la satisfacción de seguir a un niño durante muchísimos años, que podrían ser 20 o 25, digamos, por ahí porque la adolescencia se prolonga cada vez más. Entonces, la verdadera satisfacción está en el orgullo de saber que ese ser humano fue ayudado por ese médico pediatra como para que pueda cumplir el objetivo de su propia vida. Hoy eso se ha perdido. Se ha perdido porque estamos en un país que perdió la moral y perdió la ética. Tremendo. Digamos, el presidente, el político, quienes manejan un país, son un modelo con los cuales la sociedad se identifica. Basta leer los diarios de hoy como para darse cuenta que es muy difícil identificarse con el tipo de políticos que tenemos. Entonces, los pediatras, los médicos, ni ningún profesional, ni nadie tiene modelos con cuales identificarse y poder seguir un camino ético. Entonces, en primer plano es tomado por la economía. Voy a ir a trabajar si me pagan lo que yo creo que tengo que ganar. Y si me pagan mal, y si hacen como que me pagan, yo voy a hacer como que trabajo. Y esto es lo que está pasando con la medicina. La sociedad, ahora en la época de la epidemia, yo miraba los balcones y la gente que aplaudía a las 21 horas a los médicos, etcétera, etcétera, y me reía de estas cosas, porque la sociedad es consciente de lo que estaba pasando. Nadie, hasta que le tocó el tema de la pandemia y el tema del miedo a la muerte, se ocupó de los médicos y de lo que estaba ocurriendo en la sociedad con ellos. Eso sí, cuando les tomó el miedo a la muerte, el miedo a enfermar, ahí se acordaron de que los Ahí médicos tomaron existían. conciencia, ¿no? Empezó la reacción Claro, porque empieza a trabajar el bien, cerebro, la mente empieza a decirle, ojo que está pasando esto, ¿no? Ahí es claro. donde Y viene el yo me decía, ¿hasta reconocimiento por lo faltante de cuándo va a tantos durar años, este ¿no? reconocimiento? Hmm. Fíjate vos que duró, los aplausos, ¿cuánto tiempo duraron? Un mes. Nada. Y la gente, digamos, se olvidó de la medicina. Y Ajá. yo te digo, los políticos que pusieron en manos de las obras sociales el tema de la medicina, y cuando las obras sociales empezaron a manejar la economía de la medicina, ahí todo entró en pánico, digamos, en pánico y en autodestrucción. Y por eso estamos hoy como estamos. Ahora, Este descalabro que vos lo narrás perfectamente, ¿no? Y que mm, golpea, ¿no? Porque uno se da cuenta que estamos atravesando una situación terminal hace bastante tiempo y justamente esto que vos también planteas de alguna manera, la falta de concientización y compromiso de la dirigencia política y los funcionarios, que no le importa nada, o sea, se olvidaron realmente de las cuestiones básicas que necesita justamente una población para tener una digna calidad de vida. ¿Cómo repercute sí. en ustedes los médicos cuando ven justamente ese faltante y esa inoperatividad tremenda que han implementado los dirigentes políticos a través justamente de este negocio tremendo que se armó con las obras sociales y las prepagas, y donde el Estado, en vez de controlar y de administrar adecuadamente, mira para otro costado, ¿no? Sí, yo te digo, este es un modelo bastante viejo. En mi hospital, el Ricardo Gutiérrez, Sí. cuando yo ingresé a la residencia en el año 67, Ujú. internábamos a los niños arriba de los escritorios, arriba de los roperos. Qué bárbaro. Internábamos niños en colchoncitos en el piso. Ujú. ¿Y esto por qué? Porque el 80% de los pacientes venían del conurbano, de la provincia de Buenos Aires. Así es. La gente escapaba de la medicina de la provincia de Buenos Aires. No querían que los niños, que sus hijos fueran atendidos allí. Y esto lo puede corroborar cualquiera de aquellos que fue mi compañero en aquella época. En el Ajá, hospital se guardan recuerdos de esto. ajá. ¿Qué te quiero plantear? Que cuando este era un país donde la ética existía, no cobrábamos mucho más que ahora.
Sin embargo, estábamos sostenidos por ese afán de ser médicos y poder ayudar, y de gratificarnos no solo con el poder económico, sino por lo que estábamos haciendo. O sea, que la medicina viene mal desde aquella época, desde hace muchos años. Se fue Lo político que mercantilizando cada vez sucede, más de sí. alguna manera, ¿no? Por la ¿Cómo? utilización que se fue mercantilizando abruptamente Sí, cada vez más, ¿no? claro, exactamente. Ahora, esta decadencia de la medicina en este país es profunda, pero yo te aseguro que en Europa la cosa no está mucho mejor. Claro. Digamos, hay quienes solicitan turno para un niño que tiene que ser controlado y el turno es para dentro de 2 meses, tres Sí. meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora aquí en la Argentina? Algo que nunca había pasado. Pero en Europa venía pasando ya Hace de tiempo. hace mucho Sí. tiempo. La medicina es cara, es muy cara y cada vez se encarece más. Pero ¿sabes por qué se encarece más? Porque el concepto de la medicina pasa por la terapia intensiva, pasa por la aparatología, Claro. pasa por la medicación. Y los médicos, muchos médicos, que no han adscrito a esto de la complejidad y el pensamiento complejo y la transdisciplina, no han comprendido de que en el paciente ambulatorio también existe la terapia intensiva. Sí. Claro. Nuestro país, en este momento, con un 50% de niños pobres, que la están pasando mal, y los médicos que los tienen que atender también la van a pasar Claro. mal. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a estar en condiciones y porque no sabemos cómo atender la pobreza, no la pobreza económica, sino la pobreza de falta de ética de la Claro. familia y de los padres que no se enganchan con la salud, se enganchan con el desconcierto de un país. Entonces, no tienen proyectos. No hay compromiso tampoco, ¿no? O sea, Claro, ahí ese donde uno nota. 50% de niños no son pobres, no son pobres, son pobres económicamente, pero si tuvieran un proyecto de vida, serían ricos como cualquier otro, porque el ser humano necesita de proyectos para vivir. Quien tiene un proyecto entonces es rico, y el país que puede sostener esos proyectos hace de un niño pobre, hace un niño rico en el futuro. Totalmente. Hoy en día esos niños Lo no prepara, son ¿no? pobres, Lo va de alguna claro. manera sosteniendo para que pueda desarrollarse y avanzar. En Sí. esta situación Yo que vivimos es quisiera, todo lo quisiera que contrario. se entienda lo que voy a decir ahora. A ver, Vamos, no son pobres, son miserables. Pero miserable no es un mal término para esa pobre gente. La miserabilidad le corresponde al ser humano que no puede adscribir a un proyecto de vida. Por eso es miserable. Víctor Hugo, digamos, en su libro Los Miserables, lo describió muy bien. Y este es el motivo por el cual yo decía que no existe facultad en el mundo, te diría, que forme médicos para atender a niños en estas condiciones, en un país en estas condiciones. ¿Se entiende? totalmente, Digamos claro. que estamos como en la franja de Gaza, más o menos. Sin futuro, sin proyectos y Claro. con todas las puertas cerradas, sin saber qué es lo que va a pasar con este país. Eh, Después del domingo te comento. sí, sí, tremendo, pero la verdad que clarísimo tu concepto y tu análisis porque realmente espero que esto ayude a tomar conciencia de la sociedad en su conjunto. No hablemos de los dirigentes porque están justamente en otra posición totalmente distinta, ¿no? Mirando para Sí, otro costado. Pero aquí sí evidentemente el soberano no empieza a tomar conciencia de que es necesario un cambio profundo de base, no vamos a resolver este problema, ¿no? No se puede rearmar una nación, un país que tenga equidad fundamentalmente, y más con algo tan fundamental como lo es la educación y la salubridad, Carlos, tema que vos lo acabas de plantear sí, muy pero muy sí. claramente, ¿no? Que impacta y duele ver que un profesional con los años de trayectoria y la experiencia que vos tenés, no solamente por tu paso dentro del ámbito de la salubridad del Estado,
sino también dentro de tu hecho de ser un profesor universitario, que ves y percibís lo que pasa y que tenés que bajar un lineamiento educacional a los nuevos médicos, a las nuevas generaciones, no lo ves como que haya un desarrollo que tenga un futuro adecuado y razonable, ¿no? Eso es lo más fuerte de todo. Sí, es lo más fuerte, pero ¿sabes qué? Es fuerte también ver las concentraciones actuales del cierre de las campañas, por ejemplo. Sí, sí. Mm. Las cosas que se dicen, cómo se visten. Eh, yo asocio mucho a estas concentraciones con lo que pasó en Europa Central en el año 20, en el año 30. Digamos, acá Una cuestión hay muy algo enfermiza, que... ¿no? Todo ¿Cómo? trastocado, que es una cuestión muy enfermiza que uno nota, ¿no? Muy trastocado, Sí, en parte por la desesperación que tiene un alto sí, porcentaje de la sociedad y por darse cuenta que ha perdido toda posibilidad claro. de tener una digna calidad de vida elemental y básica, ¿no? En un sistema republicano, en un sistema democrático que viene estafando a la Sí. gente constantemente, ¿no? ¿Vos pensaste cómo una víbora puede cazar un pajarito? Esto es imposible, porque si el pajarito vuela, se escapa enseguida. Sin embargo, el pajarito entra en pánico que lo paraliza. Así Algo es. así está pasando con nuestra sociedad y nuestra cultura. Entonces aparecen las ideas mágicas, aparecen las grandes concentraciones donde se gritan y se aplauden ideas nefastas, concepciones de sociedad y cultura que son nefastas, Muy digamos. decadentes, Y, claro. Es muy y toda decadente, esa ¿no? Esa gente, postura. claro, se engancha, por lo menos yo te decía, no se puede vivir sin proyectos. Si aparece alguien que genere un proyecto, aunque sea de fantasía, y la fantasía es algo muy malo para el ser humano. La fantasía es algo terrible. Claro, pero más, La, más en este momento, ¿no? Que por ahí es necesario la- revertir esta desesperación que tiene la sociedad, esta bronca, esta calentura, pero estaría bueno sí. transitarla por otra vía, ¿no? Es bueno transitarlo, pero además es muy fácil, digamos, no hace falta ser médico para diagnosticar la locura o la psicopatía. Claro. Digamos, no hace falta ser médico. Vos te das cuenta enseguida qué es lo que te conviene, lo que no te conviene, quién te está mintiendo, quién es un rayado, quién está chapita, digamos. Claro. No hace falta ser médico. La vida le enseña al ser humano desde su adolescencia cuál es el camino esperado para un ser humano. Y uno se da cuenta enseguida. Cuando aparecen determinadas soluciones que tienen que ver con la locura, como Con está el facilismo, ocurriendo con claro. nuestro país, Sí. entonces esto es lo que me atemoriza y me preocupa para el futuro de este país, digamos. La falta de proyectos, la medicina en manos de gente formada más o menos, la incapacidad de lograr el pensamiento complejo para ayudar a los seres humanos, etcétera, etcétera. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, un niño llega a primer grado y fracasa. Entonces, para la medicina actual, este fracaso de este niño tiene que ver con un contagio que le cayó del cielo. Del cielo le cayó la enfermedad fracaso escolar. Sin embargo, este fracaso escolar se inició desde que el niño nace, por el vínculo que tuvo con su mamá, por Sí. el vínculo que tuvo con su maestra jardinera, con todo lo que ocurre después, con su historia personal. Nadie se dio cuenta de esto. Claro. Porque hubo una Nadie se dio desconexión, cuenta ¿no? que este niño, Hubo claro, una desconexión muy, muy fuerte, una muy brusco. desconexión, claro, y vos pensás que este chico fue a ver al pediatra en su primer año de vida por lo menos 12 veces. En segundo año de vida por lo menos 5 o 6 veces fue a ver al pediatra y fue seguido después longitudinalmente. Y para la medicina actual, este niño le cayó desde arriba este trastorno que pudo haber sido anticipado. Sí, ¿Se entiende? Digamos, totalmente. esta es la formación de la mayor parte de las facultades de medicina de nuestro país. Y te agrego, para colmo, en nuestra mejor facultad de medicina, para mi gusto, que es la UBA, Sí. en la buena facultad,
hasta hay persecución política, digamos, Qué es bárbaro. increíble cómo los consejos de las facultades, sobre todo el de la UBA, Sí, la Facultad de Medicina, ujú, manejan determinadas cosas, claro. cómo se hacen los concursos, cómo se hacen, digamos, es terrible ver, digamos, Ujú, tampoco es justo ujú, pedirle a una institución de esta sociedad que funcione distinta a las características de la sociedad donde esta facultad está anclada. ¿Se ujú. entiende? O sea, que la Facultad de Medicina, nuestra mejor facultad, que es para mi gusto la Facultad de Medicina de la UBA, Sí, existe la persecución ujú. política, existe un pensamiento chato, existe el Retrógrado, pensamiento ¿no? feudal, y es Totalmente. la facultad de espaldas, donde cada profesor se encierra en su cátedra como si fuera su propio castillo, a espaldas de la sociedad que lo sostiene. Una facultad sostenida por la sociedad debe formar los médicos que la sociedad necesita, porque Tal para cual. eso le está pagando la facultad. Y Exacto. resulta que los profesores estamos encerrados en nuestras cátedras, temiendo las persecuciones políticas que existen y además encerrados sin poder ver lo que la sociedad necesita. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Lamentable, es Por eso muy, muy, tengo que... muy, muy triste y te agradezco esta sinceridad con la cual estás planteando, porque esto la gente no lo sabe, ¿no? Algunos que recorrimos en algún momento durante muchos años el Hospital de Clínicas y otras instituciones lo hemos visto, ¿no? Y da mucha Claro, pena esto y lo lamentable es que hayan pasado tantos años y que cada vez la cosa esté peor, que no haya habido concientización de esa dirigente o del sector justamente de la salud pública en la Argentina, porque hemos tenido funcionarios nefastos y vergonzosos. La prueba está lo que ha sí, pasado sí. en el proceso de la pandemia, donde realmente hemos tenido personajes que han sido patéticos y el sistema social, de alguna manera, el soberano, los ha sostenido. Hay como una inmoralidad también y una situación enfermiza, no solamente en esto que vos te estás planteando, que lo has hecho con una claridad y una lucidez que te agradezco, que de alguna manera Mm, has hecho partícipe porque realmente es lo que necesita la sociedad, ¿no? Que le abran los ojos, sí, pero que también sí. como sociedad y como soberano tome conciencia que hay que ser más participativos, ¿no? Tomar decisiones en conjunto. Esta sociedad que está adormecida, producto de todas estas Sí. prebendas que han hecho los miserables que manejan la política en la Argentina hace décadas, ¿no? Sí, pero la sociedad también tiene que ver con esto. Totalmente, Porque la sociedad claro. es tan culpable, Ha permitido digamos, esta decadencia que ah, tenemos, ¿no? por emitir esto. Y la Ujú. sociedad, por ejemplo, el mejor ejemplo, fueron los aplausos durante la epidemia. Digamos, la gente aplaudió porque tenía miedo, Claro, el cagazo no, te lleva no a por eso, ¿no? agradecimiento. Ahí Vos está. fíjate las agresiones, cómo se agreden los médicos en las guardias, este, cómo se los maltrata, cómo se exigen cosas. Este, hay hospitales de la provincia de Buenos Aires en donde prácticamente es imposible trabajar, Qué barro. donde los médicos son amenazados constantemente. Sí, sí, Hay que poner policías en las guardias de los hospitales de la capital. O sea que una locura. la sociedad no cuidó sus instituciones, Ujú. la sociedad se enfermó y los médicos, como formamos parte de la sociedad, nos enfermamos También, también claro. y perdimos la ética. Ujú. Al perder la ética, solamente nos preocupamos por ganar lo que suponemos que tenemos que ganar. Y como la sociedad hace como que nos paga, como te decía, muchos médicos hacen como que trabajan. Y otros que quieren trabajar son perseguidos políticamente, y otros que intentan hacer la cosa bien tienen que trabajar en 3 o 4 lugares simultáneamente, Para poder y esto subsistir. los Claro, destruye, y esto los destruye. claro. Este, así que hay un síndrome. Yo sugiero a tus oyentes Ujú. que lean un libro de Milan Kundera de hace 30 años más o menos. Se llama La insoportable levedad del ser. Debe ser, sí. Ujú. ¿Sí? Hay digamos, el personaje principal se llama Tomás. Y hay un síndrome, Tomás,
que es la decepción del médico, como aquel Tomás que describe Kundera, por tener que trabajar donde trabaja, por tener que actuar donde trabaja. Y a este pobre tipo le va todo mal, hasta su vida privada le va mal, hasta sexualmente funciona mal, digamos. Y esto tiene que ver con toda una sociedad, toda una cultura que se ha desestructurado. Bueno, eso nos está pasando en este momento. Una sociedad muy enfermiza, ¿no? Sí, sí, Y aquí cada vez se ve mucho más. Esperemos que se sí. empiece a tomar conciencia, ¿no? Tenemos esa oportunidad en las próximas horas como En las para que próximas horas veremos. el Sí, sí, soberano demuestre realmente si está a las alturas de las circunstancias o no. sí, De ahí va a depender seguramente el futuro, ¿no? Si vamos a sí, recomponer sí. la República en serio o vamos a seguir siendo una decadente república bananera como lo vengo planteando hace muchos años. Te mando un gran abrazo, Carlos. Sí. Bueno, un Pasalo gran abrazo. genial. Feliz día del pediatra a vos y a todos Bueno, los médicos que le ponen esa garra y esa sinceridad porque aman a la profesión. Y bueno, esperemos que agradezco tu palabra, y creo que esperemos estás que se exagerando, revierta pero el reconocimiento que ustedes se merecen. Un gran abrazo. bueno, bueno. Ok, Y un en lo abrazo personal grande. también, sabes que te tengo una gran estima y afecto de muchos años. Así Bueno, que bueno, bueno, muchas un gracias, gran muchas abrazo para gracias. vos y la familia. Muy gentil. Chao, chao, Después chao, hablamos en buenas noches. privado. Gracias. Bueno, Carlos Niederman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, uno de los tantos médicos que trabajan con mucho esfuerzo personal desde hace décadas en el hospital público de la Argentina. Ustedes lo escuchaban, no hace falta agregar nada, ¿no? Muy pocas personas en los últimos tiempos que he entrevistado han hablado con la claridad y con el dolor que he notado, plantea un profesional de tantos años que ha dejado realmente muchos de sus tiempos, de sus momentos para asistir a los chicos, a los niños. Lo que hacen tantos pediatras en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero que lamentablemente en esta Argentina que hemos concebido desafortunadamente en las condiciones que se están viendo en los últimos años, ha llevado este tremendo deterioro que cada vez es más profundo en el país. Ya volvemos. Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser.